nos orgullece contar con distinguidos invitados que desde sus diferentes ámbitos de experiencia han contribuido de manera invulnerable al progreso de la justicia y los derechos humanos. La medicina forense, su presencia enriquece este evento y subraya la importancia de la colaboración interdisciplinaria en esta materia. Nuestra primera invitada especial es la maestra Fraceli Hernández Cuevas, de la cual daré una pequeña reseña curricular, académica y profesional. Ella es licenciada en Derecho, maestría en Seguridad Pública y Administración de Justicia y doctorado en Derecho. Su experiencia profesional tiene más de 25 años en el servicio público. Ha sido actuario secretario del Ministerio Público y coordinador del programa Alerta Amber, comisionada de la búsqueda de personas del Estado de Jalisco del 2019 al 2022, coordinadora general de áreas auxiliares, Secretaría de Seguridad Pública, coordinadora del área de archivo y comisaría vial, directora de la carrera policial académica, Universidad Policial Unipol, coordinadora de recursos operativos de la Comisión Vial, hoy titular de la Comisión Ejecutiva Atención a Víctimas de Jalisco. Y nuestro segundo invitado especial es el maestro Manuel García Márquez, licenciado en Criminología y Criminalística y Técnicas Periciales desde el año 2013, maestro en Criminología desde el año 2016 y licenciado en Derecho con enfoque en Ciencias Penales, todas por el Colegio Libre de Estudios Universitarios, así como técnico en Urgencias Médicas desde el 2008 por la Cruz Roja, Delegación Guadalajara, desempeñándose en el ámbito penitenciario como criminólogo en la Dirección General de Transición Social del Estado de Jalisco, así como en el Ayuntamiento de Guadalajara de la Dirección de Mejoramiento Urbano, jefe académico de nivel de licenciatura y posgrado en el ámbito universitario privado y como perito particular en las áreas de criminología y criminalística. También como docente y conferencista en diversas universidades como CLEU, UDG, Resamed, Inconfit y CIPSIU, impartiendo diferentes asignaturas de nivel electoral y de participación ciudadana del Estado de Jalisco, presidente y fundador de la Asociación de Investigadores Forenses en Pro de Justicia de Jalisco, siendo la primera asociación en tránsito del Colegio de Profesionistas en Registro de Dirección Profesional de Jalisco, agrupando a profesionistas de las ciencias forenses, criminologías y criminalísticas, así como la capacitación y actualización de los miembros, programas de prevención, asesoría, apoyo colectivo de las búsquedas de personas desaparecidas, siendo líder de colectivo, guerreros buscadores, madres buscadoras, jóvenes buscadores, todos de Jalisco. Y bien, sin más preámbulo, la ponencia estará a cargo de la doctora Carmen Cerda Aguilar. Daré una pequeña síntesis de su trayectoria profesional. Formación como especialista en medicina legal y anatomía patológica de la Universidad de Chile a partir del año 1979 a través de la beca especializada mixta, obtenida por recursos públicos y destinada al desempeñarse posteriormente como académico del Departamento de Medicina Legal de esa universidad, como parte de las pasantías incluidas de la beca, curso, asignaturas criminalísticas y terreno sitio de sucesos, criminología, sexología forense, balística, laboratorio de criminalística y realizar prácticas en tribunales del antiguo sistema, incluyendo tribunales de menores del crimen. Dichos conocimientos le permitieron complementar, conocer y proyectar los problemas médicos legales desde sus raíces en los hechos investigados, magíster en biométrica bajo la tutela del profesor español Diego García. Al mismo tiempo cursó estudios de metodología en la enseñanza superior y diversos seminarios y cursos de perfeccionamiento en el nivel de posgrado a partir del 2004, expositora y invitada en diversos congresos y simposios de sociedades médicos forenses al alcance mundial, concurriendo a diversos países donde se desarrollan dichos encuentros, recibiendo varias invitaciones de sociedades, universidades y gobiernos, lo que le ha permitido establecer y continuar en contacto con más destacados para la disciplina, miembro fundador, luego Secretaría de Vicepresidencia, actualmente presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Legal, Forense y Criminalística, presidente de la Comisión Nacional de Medicina, CONACEN, para acreditación de especialistas en medicina legal, perito judicial de lesionología, tanatología, delitos sexuales, responsabilidad médica. Una profesional de renombre y experta en el ámbito de la medicina forense, la doctora Cerda Aguilar, no solo posee una trayectoria académica y profesional excepcional, sino también lo ha demostrado en su firme compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos a través de su labor, su experiencia y conocimiento. Se dan sin duda un gran valor para este encuentro. Pues esta es la presentación de la doctora
Muchas gracias por compartir su conocimiento, su experiencia a través de este medio. Le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias por su invitación. Eh, Creo que siempre es oportunidad de hablar de estos temas y que todo el mundo se dé cuenta o se entere de la importancia. Bueno, como nos hemos demorado un poco, le pediría que cambiara mi diapositiva. Eh, este es un problema de los desaparecidos, de los muertos, y que no se aclara su desaparición. Es un asunto que siempre existió. Lo que pasa es que actualmente hay muchas más garantías para encontrar. Y así entonces tenemos a Thomas Darcy, que es un irlandés emigrado a Canadá y que desde ahí entonces luchó como periodista y como político por los derechos de los muertos, como lo llamaba él. Entonces dice que los muertos como los vivos tienen sus derechos y la injusticia con ellos es una de las peores formas de injusticia. ¿Mm? ¿Y por qué pasa eso? Porque los vivos tendemos a darnos vuelta y no terminar nuestro ciclo de duelo si no sabemos qué es lo que pasó con nuestro pariente, con nuestro hijo, con nuestro padre. ¿Mm? Y nos cuesta mucho salir de ahí eh, y lograr hacer otra cosa distinta. Entonces, los otros hijos o el cónyuge o la sociedad o los compañeros de trabajo quedan eh, fuera de nuestro ámbito porque nosotros estamos aprisionados en esta disyuntiva de que no sabemos qué es lo que pasó. La siguiente. Bueno, Clyde Snow, yo lo alcancé a conocer, era un antropólogo forense de Estados Unidos, y él organizó el equipo argentino de antropología forense que ha sido tan conocido y ha tenido mucho éxito. ¿Mm? Entonces, Clyde Snow decía esto: somos la voz de los que ya no tienen voz. Entonces, el rol de participar en la búsqueda de personas desaparecidas es un rol muy importante dentro de la sociedad y que a mi juicio no ha sido debidamente destacado. La siguiente. Se supone, esta es la teoría, digamos, de que el sistema judicial da protección a los ciudadanos. ¿Mm? Se supone que la comunidad se dio a sí misma una organización social y determinó cuáles eran sus bienes jurídicos, es decir, aquellas cosas importantes que valía la pena proteger. Y entre ellas puede estar la libertad, la vida humana, la propiedad, etcétera. ¿Mm? Entonces, los bienes jurídicos tienen protección especial de esa comunidad mediante los derechos. Y también existen sanciones para los delitos y las penas. Los resultados dañosos, yo me dedico a los resultados dañosos contra personas, ¿ya? Hay otra gente que se dedica a delitos contra la propiedad, contra el medio ambiente, etcétera. Pero yo me dedico a proteger a las personas. Entonces, si resulta una lesión o resulta la muerte de una persona, eh, muchas veces se necesita determinar quién es el responsable. Y para hacer eso se necesita buscar e identificar evidencias, dentro de las cuales puede estar el cuerpo humano, y documentación de esas evidencias. La siguiente. Esto es algo que en nuestros países latinoamericanos hemos visto mucho. Eh, y que está consagrado delante del derecho internacional, como el derecho a la verdad, ¿ah? El derecho que tienen todos los deudos a conocer qué es lo que pasó con su pariente, con su amigo, con su prójimo, vamos a decir. ¿Mm?
Y consiste, ojo, en la obligación de los estados de proporcionar información a las víctimas, a sus familiares o a la sociedad en su conjunto sobre las circunstancias en que se cometieron violaciones graves de los derechos humanos. Y el requisito principal para empezar a hacer esto es el proceso de identificación, es decir, saber quiénes fueron las víctimas, ¿ya? Y por eso entonces vamos a ver que lo primero de todo es el proceso de identificación. La siguiente, la identidad es el conjunto de características individualizadoras. La identificación es el conjunto de métodos que se usan para identificar. Y la identidad individual es saber eh, quién era exactamente la persona que en vida fue Julio González o Juan Pérez. Y la aspiración de todos los forenses es llegar a esta identidad individual, es decir, poder informar exactamente quién era esta persona. ¿Mm? Y hay eh, hay varios métodos que los vamos a ir viendo para poder identificar, aunque les debo decir que solamente la exclusión, es decir, poder decir que no es, eso es lo único que puede ser el 100%, porque la identificación, es decir, 100% que sí es extremadamente difícil y depende de muchos factores que no necesariamente son de los profesionales. La siguiente, identificar a una persona o a un resto humano es reconocer, reconocer que una persona o cosa es la misma que se buscaba. Es decir, lo primero que tenemos que tener para la gran mayoría de métodos de identificación son registros previos. Si no hay registros previos, es extremadamente difícil llegar a la identificación porque no se tiene con qué comparar. ¿Mm? Entonces uno compara y excluye con cierta facilidad, pero compara, incluye o determina una cierta identidad, es muy difícil. Porque lo que se cotejan son datos de tipo físico, es lo único que uno tiene. No podemos decir que eh, este cadáver que estoy viendo o esta osamenta que estoy viendo pensaba tal cosa o seguía tal cosa o era fan de qué sé yo, porque no tenemos cómo saber eso. ¿Mm? Los datos de tipo físico tienen que ser particulares para cada individuo, que lo hagan único con respecto al resto de la población y ser permanentes en el tiempo. Entonces, muchas veces nos basamos en restos óseos y en características de tipo óseo, porque cuando generalmente tenemos que investigar, han desaparecido las partes blandas. ¿Mm? Eh, entonces, el deber del perito es conocer el margen de error que pueden tener todas estas técnicas, porque de repente la prensa, los medios, la familia dice, pero yo quiero que identifiquen con seguridad absoluta a mi hijo, a mi nieto o qué sé yo. Y eso, como les digo, es difícil. ¿Mm? La siguiente, los sistemas de identificación básicamente se basan en características físicas, como antropometría, lofoscopía, odontología, las vamos a ir revisando. Hay sistemas de identificación que no podemos utilizar en restos humanos porque ya no existen, como análisis de la marcha o análisis de la voz o análisis de la escritura, ya no tenemos con qué. Y finalmente están las características moleculares, que fueron el gran avance de mediados del siglo XX, de poder determinar el ADN y poder saber que comparando el ADN
de los progenitores se podía llegar a una identidad. Y existen dos tipos de ADN que se pueden rescatar de los huesos. El ADN nuclear, que corresponde a la línea paterna con seguridad, y el ADN mitocondrial, que corresponde a la línea materna y que es mucho más amplio, pero también es mucho más abundante en las células porque uno tiene un núcleo en las células y tiene muchísimas mitocondrias. La siguiente, la lofoscopía es el estudio de los pliegues del cuerpo humano y es eso lo más difundido, lo que todo el mundo conoce, son las huellas dactilares, pero también antiguamente se archivaban junto con la ficha de la madre la huella del recién nacido para evitar extravíos, hasta que alguien dijo que la tinta podía ser tóxica para los recién nacidos, entonces ahí dejaron de usar. Pero no se ha propuesto una nueva tinta no tóxica para seguir haciendo esto. Y los niños siguen extraviándose de repente en las maternidades. La keiloscopía o el estudio de las huellas de los labios puede ser útil si uno encuentra, por ejemplo, eh, en un vaso, en una copa o en una superficie lisa, una huella de labios y así lo puede comparar. La siguiente, ahora hay, por decirlo muy genéricamente, muy sucintamente, distintas circunstancias de identificación. Y las principales son el caso del cadáver reciente, en que el patólogo forense hace la identificación, ¿m? Y ve la causa de muerte y ve muchas cosas. Y la otra es el cadáver esqueletizado, cuando el cadáver está esqueletizado y no hay mucho que hacer con las partes blandas, hay que llamar a un antropólogo forense. El antropólogo forense trabaja con los restos óseos. Lo ideal sería que trabajaran ambos haciendo equipo. La siguiente, ahora, la antropología forense permite determinar varias cosas, pero obviamente hay que ejercitarse en reconocer todos los huesos, en armar un esqueleto y en saber qué alteraciones presentan naturalmente los huesos con la edad y con enfermedades para recién aventurarse a reconocer daños por causas violentas. Entonces podemos determinar la especie, el número de individuos, el sexo, edad, estatura, etnia, la causa de muerte, no siempre. La data de muerte a veces puede ser muy difícil por el lugar donde ha sido dejado este cuerpo y también por los procesos a los que puede haber sido sometido después de la muerte, como eh, quemar los restos, por ejemplo. ¿Mm? Y la identidad entonces se puede lograr en una buena medida cuando los restos están relativamente conservados y cuando hay registros previos donde comparar. La siguiente. La data de muerte se puede establecer en varias formas, como mediante los elementos culturales asociados, como botones, eh, cuentas, objetos rituales, etcétera. ¿Mm? La entomología forense ayuda a ver también cuánto tiempo puede haber pasado en base a datar los insectos y su etapa de evolución que se encuentran en el lugar. ¿No? A medida que se va descomponiendo, la grasa del hueso va desapareciendo, el olor de la putrefacción se va desvaneciendo también y los huesos tienden a blanquearse. Entonces, todos esos son índices que a uno le permiten saber si este resto óseo es antiguo o reciente.
características morfológicas, o sea, uno puede encontrar un cráneo con una deformación cultural y concluir que pertenece a una civilización antigua. Eh, las causas de muerte en antropología se pueden definir como sin indicios, es decir, el esqueleto está completo y está sano, vamos a decir, eh, o con indicios. Y ahí podemos encontrar, como en la foto, una lesión por proyectil de arma de fuego, o líneas, o fisuras, o grietas producidas por un instrumento cortopunzante, o traumatismos como fracturas de cráneo o fracturas múltiples, eh, quemaduras, decapitación, estrangulación y también intoxicación. Antiguamente eh, se pedían una gran cantidad de muestras para determinar intoxicación, eh, y no se tenía muy claro qué pasaba con matrices como por ejemplo el cabello o el tejido adiposo, que a veces se conservan mucho en los cadáveres, pero actualmente con los equipos que hay de toxicología sí se puede trabajar en esas cosas. La identidad, entonces uno ocupa la antropometría y las señas particulares, de las cuales tiene que haber un registro, eh, y las patologías esqueléticas. Por ejemplo, hay personas que sufrieron una fractura o que tuvieron una infección al hueso, una osteomielitis, y que eso deja una marca en los huesos. La siguiente, bueno, también entonces tenemos que decidir si acaso un resto es animal o es humano, ¿ya? Y para eso entonces se examinan las carillas articulares de los huesos, el tamaño, eh, la forma, la osificación. Por ejemplo, un hueso de un animal pequeño puede simular el hueso de un niño. Sin embargo, el hueso de un niño tiene sus extremos como deshilachados, porque ahí tiene un cartílago que generalmente desaparece con la descomposición. En cambio, el animal pequeño tiene sus extremos completamente formados, porque si bien es pequeño, ya es adulto. El número de individuos se determina viendo los huesos impares, como por ejemplo el cráneo o la mandíbula o el sacrocoxis, que son uno solo por persona. Entonces, si uno encuentra esos huesos, quiere decir que corresponden a tantas personas como número de huesos haya. Las diferencias en adultos del esqueleto femenino con el masculino hay muchísimas, ¿m? En el cráneo, en la pelvis, en los dientes, en los huesos de la extremidad inferior. ¿M? Eh, Sin embargo, en niños en que no están desarrollados estos caracteres es difícil saber si es un niño o una niña. La siguiente. La edad también se puede calcular por la erupción dentaria, eh, también por la osificación de las suturas del cráneo. La articulación condrocostal también da material para identificar la edad, la sínfisis pubiana, eh, o la translucidez dentaria que empieza con la edad, es decir, las raíces de los dientes empiezan a ponerse transparentes en la radiografía y uno tiene que medir eh, cuántos, cuántos milímetros tiene de transparencia para poder calcular la edad. La estatura se mide en unas tablas especiales a partir de los huesos largos, como el fémur o el húmero, se puede calcular la estatura de una persona. La ancestría, es decir, si es caucasoide, negroide o mongoloide, también se podía determinar, pero hoy día es bastante difícil porque hay mucha, con los viajes, con las migraciones, hay mucha mezcla de etnias, entonces la verdad es que nadie ha estudiado últimamente el tema y no sé qué es lo que va a resultar de ahí. La siguiente, la odontología forense identificatoria
también es una herramienta valiosa, pero depende de que el odontólogo que haya atendido a esta persona haya dejado un registro que se pueda consultar. ¿M? Entonces ahí hay una tarjeta de registro más o menos universal que todos los odontólogos han suplicado que la usen, pero no todo el mundo la utiliza, pueden venir de otros países, entonces uno puede estar varios días tratando de traducir qué es lo que dice en esta carta, si está escrita en chino, por ejemplo, o en hindi, porque necesariamente dicen otras cosas. Eh, el cotejo con los hallazgos del cadáver puede ser fácil en el sentido de que si hay un alveolo vacío, es una pérdida reciente. Si es un alveolo con cicatriz, es que le sacaron una pieza dentaria y ya cicatrizó, etcétera. ¿Mm? Eh, También hay que analizar las discrepancias si son explicables por algo, por un trauma, por vejez, etcétera. La siguiente. La reconstrucción craneofacial se realiza poniendo estos topes que se ven ahí en sitios, en puntos craneométricos, o sea, no se ponen al azar, sino que en puntos que están estandarizados y el espacio que hay entre esos topecitos se va rellenando con cualquier material de modelar, ¿ya? Hay varias técnicas para hacer esto. Una es poner así el grosor de los tejidos que se estableció mediante ecotomografía. Antes se establecía pinchando a los cadáveres hasta encontrar el hueso, eh, pero obviamente permitía solo encontrar el espesor de tejido de los cadáveres, no de los vivos, pero se pueden aprovechar las imágenes que se toman, por ejemplo, en los laboratorios dentales, en cualquier consulta dental, en cualquier consulta en que se toman radiografías de cráneo y cara. ¿M? Claro, se le pide consentimiento al paciente para usar sus datos para identificación y se logra establecer entonces bases de datos para saber cuánto espesor se le tiene que poner a las partes blandas. ¿M? Esto se puede hacer también por algunos programas computacionales y es mucho más rápido. La siguiente, bueno, un profesor que estuvo estudiando esto en Escocia, que hay un centro de excelencia de reconstrucción craneofacial, ¿m? Eh, estableció una cronología. Esto se desarrolló a lo largo del siglo XX, ¿m? Y se acuñaron dos distintas formas de proceder, ¿ya? Uno es modelar los distintos músculos y las distintas, por ejemplo, las glándulas salivales, e irlas poniendo sobre la base del esqueleto, ocupando el cráneo como núcleo. Y la otra entonces es rellenar eh, según los puntos craneométricos entre uno y otro punto craneométrico. ¿Mm? La siguiente, hay otra técnica que es la superposición craneofacial, y esta entonces necesita fotografías de la persona, ojalá sonriendo. Claro, nos gusta mucho ver a la gente sonriendo, pero eso es para hacer coincidir los incisivos centrales con los incisivos del cráneo que estamos estudiando. ¿M? Entonces, la mejor manera es que la fotografía esté así. Bueno, eh, no, todas estas características deberían utilizarse juntas, ¿m? Para mejor resolver el tema de la identidad. Entonces, es mejor tener dos o tres técnicas que sean coincidentes que tener una sola, porque ahí puede caber la duda si era un hermano, si era otro pariente, eh, que puede ser.
La siguiente. Bueno, en biología molecular, le hace ADN, lo más importante, dice José Antonio Lorente, que es un gran entendido en esta materia, dice que lo más importante de la investigación criminal es cómo se toman las muestras y cómo se guardan las muestras. ¿M? Porque el que está adentro del laboratorio solo va a poder trabajar con lo que le mandan. Entonces, si la muestra está mal tomada en terreno o en la sala de autopsia, poco va a poder hacer este técnico de laboratorio. ¿M? La siguiente. Los marcadores moleculares. Ustedes se habrán preguntado por qué, por ejemplo, se estudia ciertas zonas de los cromosomas y no se estudian completos. Uno, porque sería muy lento estudiarlos completos, y otro es porque las empresas que fabrican métodos para establecer el ADN se centraron en estos alelos, que son las partes que van eh, al mismo nivel en los cromosomas, se centraron en estos alelos y no en otros. ¿M? Porque era más fácil, porque se podían hacer mejores trabajos, entonces eh, se limitan a eso, ¿m? Pudiendo haber otras zonas comparables de los cromosomas. La siguiente. Ahora, la importancia de las bases de datos en genética forense es tremenda porque con eso se compara. ¿M? Y debo decir que la mayoría de las bases de datos que se usan no corresponden a población latinoamericana, sino que a población anglosajona. Y por lo tanto podría haber algún reparo en los resultados. Y por eso entonces sería muy importante tener bases de datos más amplias. En, en, en Reino Unido fue el primer país que tuvo una base de datos porque hubo unos homicidios de unas niñas, de unas jovencitas, eh, y que conmocionó al país completo porque se produjo un escándalo, un tipo que estaba preso y que había cometido los delitos, le pagó a otro sujeto para ponerle el ADN del otro sujeto, ¿ya? Entonces, como él estaba preso, se supone, por otra cosa, no le podían echar la culpa a él. Después se descubrió todo este lío y ahí los ciudadanos de Reino Unido estaban muy fuera de sí y decidieron entonces hacer una base de datos. En Chile solamente se puede archivar ciertos datos en el Registro Nacional de ADN eh, con ocasión de una investigación criminal, es decir, a uno no lo van a ir a buscar a la casa para sacar el ADN, sino que solamente aquellas pruebas que provienen de un delito. La siguiente. Bueno, y ahora vamos a lo que les debe llamar la atención a ustedes de esta presentación. ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? Porque todo el mundo habla de los crímenes de lesa humanidad y nadie sabe lo que son los crímenes de lesa humanidad. ¿M? Según Naciones Unidas, son los actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. ¿Ya? Entonces, en esta definición, por ejemplo, no está estrictamente definido que los que atacan a la población civil sean civiles o militares, ¿ya? Entonces, pueden ser asesinatos, exterminio, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación, etcétera, que viole el derecho internacional. Torturas, violaciones, prostitución forzada, violencia sexual, etcétera, etcétera. ¿M? Desaparición forzada y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas. ¿Ya?
La siguiente, ahora existe una convención contra la tortura que está en internet y todo el mundo la puede ver. Se habla de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, es decir, ejecuciones de personas sin juicio, sin saber qué fue exactamente lo que hicieron. A lo mejor no hicieron nada, pero los mataron igual. ¿Ya? Eh, entonces, es el homicidio deliberado de una persona por parte de un agente del Estado, ¿m? Aunque en la legislación de la ONU no sale nada parecido, eh, que se apoya en la potestad del mismo para justificar el crimen sin pasar por ningún proceso judicial. Entonces, hay que tener claro que estas situaciones ocurren y que hemos tenido dictaduras, hemos tenido eh, militares que actúan en consenso o contra el gobierno de turno, pero tenemos también civiles que se toman muchas atribuciones, digamos, y ceden la raya y terminan exterminando poblaciones completas. En El Salvador hay algo así como 120.000 cadáveres que están eh, sepultados en alguna parte del país, es decir, todo El Salvador es un cementerio. Nadie sabe eh, que estos cadáveres están ahí, sino hasta que hacen cualquier obra, sembradío, construcción, etcétera, y encuentran un cadáver. Nadie sabe por qué fue lo que los mataron y de pronto es un problema personal. ¿M? Me miró feo. ¿M? No estaba de acuerdo, me dijo, me insultó, entonces yo lo maté. ¿M? Bueno, sigamos. Bueno, ¿qué es lo que es la ejecución extralegal, arbitraria o sumaria? Es una ejecución por parte de agente del Estado cuando no hay los siguientes parámetros. Por ejemplo, está consagrado de que cualquier persona puede defenderse si ve su vida en peligro. El combate dentro del conflicto armado, pero se entiende que las personas que pelean ahí y que se matan son militares, no son civiles. ¿Mm? El uso racional y necesario proporcionado de la fuerza para hacer cumplir la ley, es decir, si la ley de un país dice que no te puedes parar arriba de los faroles de la calle y alguien está parado arriba de los faroles de la calle y la policía le dice bájese por favor y la persona no acata esa orden, ¿ah? Puede arriesgarse a que lo maten. ¿Mm? Pero eso tiene que decir en alguna parte que va a ser así. ¿Mm? La prevención de las ejecuciones extrajudiciales fue adoptada el 15 de diciembre de 1989 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. ¿Mm? Entonces, ese es un documento que también se puede consultar qué dice y qué no dice. La siguiente. Ahora, siempre es un problema complejo, por supuesto, el matar a alguien sumariamente y sin juicio. ¿Mm? Y también es un problema complejo porque las comunidades afectadas van a reclamar de saber qué es lo que ocurre con su deudo. Entonces empiezan a involucrarse más y más entidades que todas piden respuesta, ¿ya? Entonces están los cuerpos legales nacionales e internacionales, como los tribunales internacionales de derechos humanos, está la opinión pública, están los deudos de la víctima, está el resto de la población, pues dice, bueno, si yo salgo a la calle, pasado mañana me pueden matar a mí y nadie va a saber dónde está mi cuerpo ni qué fue lo que me pasó. ¿Mm? Por lo tanto, hay mucha gente que se encierra en su casa y decide estar ahí confinada, siendo que debería tener libertad para ir donde quiera. Por otra parte está el sistema estatal, las normas y controles. De repente hay cosas que no se hacen porque no están contempladas en la ley. Ahora, debo decir que el derecho internacional, como es consensuado,
se ejerce en los países que han firmado los tratados de derechos humanos. A los que no han firmado tratados de derechos humanos no les es exigible esta legislación. Y por otra parte, cada país puede firmar el cuerpo legal internacional que se le propone completo, o puede firmar solo algunas resoluciones que plantea esa ley. Entonces también hay que saber en qué términos está redactado esto. Pero de todas maneras, hay una responsabilidad del Estado y necesidad de justificar posibles medidas de restricción. Entonces, los conflictos empiezan cuando los ciudadanos empiezan a tener más medidas de restricción que los delincuentes. La siguiente. Bueno, esto debería realizarse en todo tipo de investigación, de accidentes de tránsito, de caídas de altura, de lo que sea. La preservación de la vida. Entonces, la persona que está a cargo de la investigación tiene que hacer una evaluación del riesgo. Si todos los investigadores se van a caer por un precipicio, va a ser muy difícil investigar porque es muy arriesgado. Si todos se van a intoxicar, también es muy difícil investigar porque es muy arriesgado. Y mis policías o mis médicos o mi personal del servicio de ambulancia de urgencia es personal entrenado, personal muy caro de formar, entonces tengo yo que estar seguro que no se van a morir por ir a realizar esta investigación. La investigación tiene que ser metódica y transparente, porque uno tiene que explicar cómo lo hizo y cómo llegó a esas conclusiones. Y eso es algo que a menudo se olvida. Lo vamos a seguir viendo esto. Y protección de todo el material obtenido, es decir, las muestras tienen que ser guardadas cuidadosamente según está normado. Hay normas para guardar cada tipo de muestra. Fotografías también. Y el proceso de investigación comienza cuando hay una denuncia de posible muerte ilícita. Ahora, uno cuando escucha, uno como policía o como médico criminalista, conoce esta denuncia, pero no tiene que salir corriendo, ¿ya? Tiene que revisar los antecedentes para saber qué tiene que llevar, qué tiene que buscar. ¿Mm? Llevar, por último, los envases suficientes para recolectar evidencia. No se le puede olvidar la cámara fotográfica, ¿ya? Entonces, solamente después de tener todo esto resuelto, uno se va a investigar y empieza a buscar fuentes posibles de información, como vecinos, testigos, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Búsqueda también de evidencias, análisis detallado sobre la causa y la forma de la muerte, lo vamos a volver a ver eso más adelante. Y otra cosa que es muy importante son las condiciones del examen, también vamos a ver eso, y quiénes son los responsables del examen. Ahora, los principios generales de las investigaciones médico-legales ligadas a derechos humanos son las mismas, pero se requiere prontitud porque todo el mundo está pidiendo una respuesta. Tiene que ser efectiva y exhaustiva. Es decir, yo no puedo mandar a alguien que viene recién saliendo de una carrera o que no ha salido nunca a la calle, no lo puedo mandar a hacer esta labor porque requiere mucha especialización. Ahora lo ideal es que vayan personas que estén en formación, personas que ya conozcan profundamente el asunto porque tiene que haber un relevo generacional. Eh, el perito tiene que ser independiente e imparcial. Y esto es algo inherente a todo perito y por eso a mí la verdad es que me da mucha pena y me molesta mucho cuando
cuando en un juicio creen que por, por ser un perito independiente y trabajar privadamente, eh, uno va a tener otra actitud y va a dejar de ser independiente, ¿ya? Eh, la participación de los familiares durante la investigación está consagrada en el derecho internacional y también en el protocolo de Estambul. No, no implica que yo vaya con los familiares a desenterrar restos óseos, pero sí implica que ellos tienen que estar informados de todo lo que está pasando y tener posibilidad de conversar con el investigador para proporcionar datos, es decir, eh, que sean parte de esta búsqueda. ¿M? Y transparencia porque, por ejemplo, si a mí me dan fondos para investigar, yo tengo que rendir para que ocupe los fondos. ¿M? Si me dan un viático, si me dan para alojarme, etcétera, si me dan para comprar material fotográfico, yo tengo que rendir todo eso, ¿ya? La siguiente, la documentación de lesiones eh, puede ser de distintas formas, puede ser fotográfica, escrita, la radiografía, toda la imagenología resulta muy útil para buscar proyectiles, por ejemplo, para visualizar fracturas. Así es que vale la pena hacerlo. Las partes blandas a veces las vamos a encontrar y a veces no, pero si las hay, podríamos encontrar alguna lesión que nos ayudara. Y todo esto entonces hay que fijarlo fotográficamente y medir su tamaño relativo y la parte del cuerpo donde está. Y eso nos permite apreciar la gravedad de las lesiones, calcular la distancia de un disparo si es que lo hay, ¿m? Estimar si acaso la víctima estaba en el suelo, estilo ejecución o si estaba de pie. eh, Hay muchas cosas que se pueden hacer con esta documentación de las lesiones. En suma, reconstituir los hechos. La siguiente. En nuestros distintos países hay instrumentos que sirven como guía para poder realizar estas investigaciones. Entonces está el protocolo de Minnesota, que se dedica a investigar las muertes potencialmente ilícitas. El protocolo de Minnesota se llama así porque fue acuñado en Minnesota. ¿M? Y es revisado cada ciertos años para mejorarlo, obviamente. Entonces hay que estar actualizado y está en internet, así que se puede bajar. Y hay otras fuentes que se pueden consultar, como la historia clínica de un paciente, ¿m? Si acaso tiene intervenciones quirúrgicas, si tiene rasgos de una fractura que tuvo que está registrada en su historia clínica. ¿M? Eh, Esto varía, digamos, si se trata de un lesionado vivo o un cadáver reciente o un resto óseo. Nosotros en Chile tenemos un protocolo de constatación de lesiones que se realiza en los servicios de urgencia y puede ser que en otros países tengan, desconozco, así que se los planteo. La siguiente, bueno, le he hablado del protocolo de Minnesota, pero ¿qué es lo que es? Es un manual de Naciones Unidas sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Eh, Se empezó a hacer en 1991 y la última revisión, hay otra después de 2016, me parece que es de 2022. Se puede encontrar en este sitio. ¿M? Y salen todos los principios y directrices para cada una de las personas que deben involucrarse en esta investigación. ¿M? Entonces es muy claro en el sentido de que tiene que estar un fiscal, tiene que estar el gobernador regional, tiene que estar
la policía o no tiene que estar, queda todo claramente establecido. Y el objetivo de esto es promover que se haga justicia y la rendición de cuentas de las personas que actuaron en un determinado momento, y derecho a reparación mediante la investigación eficaz. Recordemos que, no, que las reparaciones no necesariamente son económicas. Hay personas que necesitan saber para cerrar su círculo qué fue lo que pasó. Hay personas que necesitan una explicación y no necesariamente una compensación económica. La siguiente. Bueno, otra cosa buena que tiene el protocolo es que salen un montón de exámenes, de esquemas del cuerpo completo y de partes del cuerpo. Esta es una hojita nomás, pero son como 20 hojas, donde salen estas ilustraciones, donde uno puede, si está muy apurado, en vez de escribir cada lesión, las puede colocar, situar en distintas partes del cuerpo. La siguiente. Por otra parte, está destinado a evitar que los funcionarios del Estado se salgan con la suya sin enfrentar una investigación y un juicio, y que no puedan actuar o influir en la investigación. Entonces, muchas veces la única forma de hacer esto es que se constituya una comisión investigadora de otra parte que no esté presionada por ninguna institución o por ninguna autoridad local, ¿m? Que no le importe absolutamente nada encontrar lo que encuentre y decirlo, ¿ya? También incluye glosario, es decir, qué significa cada cosa, modelos de autopsia en distintos casos, exhumación, análisis de restos óseos. Eh, no necesariamente son las autoridades las que presionan, sino que otros grupos de poder, como grupos económicos, como grupos de narcos, etcétera. ¿Mm? Y entonces sí, es que no se salgan con la suya nadie, digamos, sino que se ahonde en lo que efectivamente pasó. La siguiente. Bueno, ¿cuándo se aplica este protocolo? Cuando hay muertes potencialmente ilícitas, toda sospecha de desaparición forzada, muertes que pudo haber sido causada por agentes del Estado, muerte en custodia, es decir, de todas las personas que están privadas de libertad, y muerte también que podría ser el resultado de incumplimiento del Estado de su obligación por proteger la vida. Es decir, si hay otra gente a quien el Estado no le puso un parelé y esa gente atenta contra ciudadanos que no tenían nada que ver, también se puede considerar que es una muerte potencialmente ilícita y de seguro que lo es. La siguiente. Las recomendaciones. Crear esta comisión independiente que tenga distintas disciplinas en su constitución y esta comisión debería ser independiente de todo el aparato estatal, si es que este está involucrado, y debería permitírsele acceder a toda la información necesaria. O sea, no hay archivos secretos, sino que deberían eh, presentar un informe y el informe tiene que ser público, ¿ya? Y los peritos tienen que poder acceder al lesionado o a los restos, ¿m? Todo el tiempo que ellos estimen necesario. ¿M? Porque si a mí me dicen que tiene media hora nomás para examinarlo, yo digo no puedo porque en media hora no voy a alcanzar. ¿M? Puedo negarme a hacerlo sobre
la base de que me nieguen el acceso, o no lo podemos llevar para allá, fíjese que se nos echaran a perder todos los vehículos y no lo podemos transportar hasta el lugar donde sucedieron estas cosas. ¿M? Si uno tiene que informar de eso. La siguiente. Ahora, la persona que vaya a hacer esta labor, digamos, de examinar restos óseos, de examinar cadáveres recientes, tiene que saber, tiene que tener una preparación especial en identificación, porque si no va a hacer la autopsia y se puede saltar y puede eliminar todos los eh, aspectos que servirían para la identificación. ¿M? Y también tiene que saber bastante de patologías óseas, marcas de distintos instrumentos en el hueso, porque si no lo sabe, nunca los va a encontrar. ¿M? Va a decir, tenía una rayita por ahí nomás y resulta que era una marca de descarnamiento, ¿ya? Eh, el informe de autopsia puede ser usado por las autoridades, ¿m? Pero cualquier cosa que pase, el forense tiene que informarlo por escrito, es decir, hacerse responsable de lo que dijo. ¿M? Ahora, el plazo para tener acceso a los restos debe ser de varias horas. ¿M? Lo mínimo serían 12 horas y puede ser más, ¿ya? En hacer una autopsia por un protocolo de Minnesota en un cadáver reciente se demora como unas 8 o 9 horas. Y hacerlo sobre un esqueleto, alguien decía, pero en menos tejido. Sí, pues, pero es que es más difícil. Bueno, la siguiente. Ahora, el ejemplo de antecedentes versus hallazgos, y eso también sale en el protocolo de Minnesota. ¿M? Si hay sospechas de una determinada técnica de tortura, hay que buscar ciertos signos en el cadáver. Entonces, hay una cosa que resulta, provoca rechazo, digamos, en muchos profesionales de la salud, el tener que enterarse de todas las técnicas de tortura que hay. ¿Mm? Es como, qué horror, ¿cómo pueden hacer eso? Pero es la única manera de poder planificar una investigación acerca de eso. Si uno no sabe lo que anda buscando, nunca lo va a encontrar. La siguiente, bueno, también son distintas modalidades de tortura que se pueden encontrar, digamos, que están descritas en el protocolo de Minnesota y que uno tiene que buscar, eh, que pueden haber sido recientes, es decir, relacionadas con la muerte, o pueden ser antiguas. Una persona que estuvo mucho tiempo detenida, por ejemplo, y murió después de años, días o meses, ¿m? Y se necesita saber que fue torturado. ¿M? Entonces también hay que buscar esas lesiones típicas antiguas, no solamente la causa de muerte inmediata. La siguiente, bueno, ojalá se hicieran estudios radiológicos antes de la autopsia porque sirven para encontrar proyectiles, objetos como la punta de un cuchillo que se rompió, eh, uniones o callos de fractura, etcétera. ¿M? Entonces también resulta difícil para un médico cualquiera enfrentar que va a tener que pasar muchas horas haciendo esta autopsia. ¿M? Y que tiene que llevar un registro fotográfico de cada paso de la autopsia. ¿M? No sé si lo mejor es un video, porque me ha tocado analizar videos de gente que ha hecho autopsias por protocolo de Estambul, y si el fotógrafo no sabe qué es lo que tiene que mostrar, estamos mal, porque después no se va a poder saber exactamente qué es lo que estaba
mostrando el colega que hizo la autopsia. ¿Mm? Entonces tampoco puede ser cualquier fotógrafo, tiene que ser un fotógrafo entrenado para mostrar las lesiones. La siguiente, bueno, existen causas de muerte y existen formas de muerte que a menudo se confunden, pero créanme que son muy distintas. La causa de muerte es la enfermedad, puede ser neumonía, puede ser anemia, puede ser eh, leucemia, ¿m? Pero también están las asfixias, los traumas, las intoxicaciones, y hay veces en que por mucho que uno le busque no puede encontrar la causa de muerte. Y las formas tienen que ver con la causa, pero también con las circunstancias. Por ejemplo, un señor que se muere de neumonía en su casa, con toda su familia, con un tratamiento médico que en realidad no le fue muy eficaz. ¿M? Es una muerte por enfermedad, pero si ese mismo señor se muere pidiendo que lo examinen en un hospital, ¿m? Y se muere en la sala de espera, vendría siendo una negligencia, ¿ah? Una falta de prestación de servicio. ¿M? Entonces, es la misma neumonía, pero las circunstancias son diferentes, ¿ya? La siguiente, bueno, esta es una de las razones por las cuales es importante la radiología en los estudios de restos óseos. Eh, Viendo los mecanismos de fractura, uno se le aclara bastante acerca de cuál fue el mecanismo. Por ejemplo, una torsión da una fractura espiroidea, un golpe directo da una fractura transversal, una caída, por ejemplo, sobre las manos da este tipo de fractura en que la muñeca la parte posterior de la muñeca se pone muy edematosa, entonces se llama fractura en dorso de tenedor, porque parece la parte de atrás de un tenedor. ¿Mm? Los aplastamientos, donde hay lesiones de la columna, eh, aplastamiento de vértebras, dobles fracturas de tórax, dobles fracturas del anillo pélvico, etcétera. Entonces siempre es útil la radiología. La siguiente. Y hay problemas en relación con este estudio de restos esqueletizados, como por ejemplo la especie. ¿M? Hay animales que tienen huesos bastante semejantes a los humanos. ¿M? Saber si una muerte es antigua versus reciente. Yo justamente en México me asombré de ver los museos de las momias. ¿M? En que hay cadáveres que están bastante preservados, pero es en razón del terreno, de las condiciones del terreno. ¿M? Pero si uno no sabe que existen estas condiciones del terreno, puede creer que son fallecidos recientes, ¿ya? Eh, el estudio de partes blandas, si las hay, es muy importante por el tema toxicológico y por el tema que justo puede haber un proyectil ahí, ¿ya? O un resto de algún objeto radioopaco. ¿M? La data de muerte se puede establecer con presencia de partes blandas, mientras que en partes blandas es una muerte más reciente. Los materiales de obturación dental, hay materiales que van pasando de moda, digamos. ¿M? Que antiguamente los dientes se obturaban con metales y actualmente con resinas de fotocurado. Entonces, si nosotros encontramos obturaciones metálicas, lo más probable es que sea un fallecido de unos 50 años de fallecimiento o más, ¿ah? Entonces, alguien que tiene implantes es bastante fácil porque los implantes tienen un número de serie. Entonces se puede saber exactamente a quién le pusieron un implante o una prótesis metálica, por ejemplo. ¿M? Las envolturas del cuerpo. De repente es lino egipcio, ¿ah? Y de repente es una tela sintética,
y no se fabricaba en X tiempo, se empezó a fabricar tal año, más o menos, entonces tiene que ser de tal año hacia adelante. La dispersión de los huesos cuando ya las partes blandas eh, desaparecen, el esqueleto se desarma y el cráneo puede rodar a mucha distancia, sobre todo si está en declive, y encontrarse más metros más allá. Entonces uno puede pensar que se trata de una decapitación, y en realidad es un problema del terreno nomás. Eh, entonces la dispersión de los huesos también puede ser por animales, la pérdida de grasa, y en esqueletos muy antiguos se mineralizan los huesos. Por ejemplo, los neandertales están todos mineralizados los huesos y son pesados, no porque, o sea, perdieron la grasa y por eso deberían ser más livianos, pero están mineralizados y por eso son más pesados. La siguiente. Ahora, ¿se pueden detectar signos de tortura en los huesos? Sí, señor, se puede. ¿Mm? Y, por ejemplo, una amputación, sobre todo una amputación no quirúrgica, ¿m? Eh, y sin tratamiento médico, da para pensar de que se trata de que se hizo para hacer sufrir a la persona. ¿M? Eh, la invalidación, es decir, el corte de dedos o del pie completo, ¿m? Eh, pueden ser para evitar que la persona escape. ¿M? Golpes con martillo, golpes por cortes con cuchillo, eh, ya sea que tienen que ver con lesiones de partes blandas, ya sea que se produjo después de la muerte para sacarle las partes blandas, lo que se llama descarnamiento, ¿no? Eh, y la ubicación en una parte no mortal, como por ejemplo en una costilla, la fractura de costilla duele mucho, ¿no? Pero no es necesariamente mortal. Entonces, si le quiebran una costilla y después otra costilla que tiene otros signos de reparación, es bastante claro que se trató de hacer sufrir a esta persona. ¿M? Ahora, tampoco hay que olvidar que hay distintos cárteles que tienen sus propios métodos de tortura y que hay gente que hace asesinatos rituales, ¿m? Que se encuentran elementos de la ritualidad, símbolos, rayas, luces, animales también lesionados, etcétera. La siguiente. Ahora, uno puede encontrar una raya o muchas rayas en un hueso, ¿m? Y hay que diferenciar si se trata de un trauma ante-morte, es decir, algo que le pasó a la persona en su vida días, meses o años antes de morir, pero no está relacionado con la muerte, ¿ya? Esa fractura va a tener indicios de reparación, porque el cuerpo tiende a reparar todo lo que se lesiona, ¿ya? Entonces va a tener una osificación gruesa, mayor que el diámetro del fragmento óseo. Perimortem va a tener infiltración sanguínea, que no alcanzó a repararse porque ya se murió. ¿M? Y postmortem, generalmente el hueso está seco y se quiebra como un árbol seco, ya no tiene infiltración sanguínea y por supuesto no tiene reparación. La siguiente. Entonces aquí se ven traumas antemortem con el hueso de la izquierda está con una especie de espolón, ¿m? Que no forma parte de la estructura del hueso. Ahí tenemos un hueso que está angulado, y eso no, naturalmente no existe, digamos, entonces es un hueso que se fracturó y se reparó.
Tenemos también una fractura con hundimiento en un cráneo, pero que está tapada por debajo por hueso nuevo. Entonces, esto es antemortem, no tiene que ver con la muerte. La siguiente, ya, ahí tenemos trauma perimortem, en que se ve la fractura sin ningún tipo de reparación, y si buscamos, probablemente tenga infiltración sanguínea en el espesor del tejido fracturado. La siguiente, esto ya no se llama trauma porque se trata de sujetos eh, fallecidos. ¿M? Entonces, el hueso, cuando se fractura después de muerto, queda angulado, las superficies son más claras porque hay cero infiltración sanguínea. Y ahí, por ejemplo, esas marcas son como para desprender la carne de los huesos, las que hay abajo. La siguiente, por favor. También hay que ser prudente en la interpretación de los hallazgos, porque cualquier persona que vea esto y no sepa nada de los huesos va a decir estos son disparos de escopeta. Pero se trata de enfermedades del hueso que producen estas lesiones múltiples y que tienen, si la persona sobrevivió a la enfermedad, tienen nueva osificación que suaviza los bordes, y si no, todavía se pueden encontrar células neoplásicas, porque estos son cánceres que afectan al hueso, en los alrededores de los orificios. La siguiente, ahora llegamos a la parte más complicada de esto, que es el informe. El informe tiene que reflejar lo que nosotros vimos, pero ni más allá ni más acá. Uno tiende a empatizar o a sensibilizarse con con las noticias, con la entrevista a los familiares, etcétera. Sin embargo, el informe tiene que ser lo más objetivo posible. ¿M? Y por eso yo le puse no sacar conejos del sombrero, ¿ya? Como los magos, así. Yo tengo que poner lo que vi, no imaginarme cosas que no tienen respaldo. Ser ordenado, tomar apuntes y fotos a medida que voy haciendo la investigación, porque después ya voy a haber cortado, voy a haber dado vuelta, voy a haber hecho muchas cosas, entonces si no tomé la foto en el momento preciso, ya no va a volver a ser lo mismo que antes. Eh, Describir y diagnosticar solamente al final, ¿ya? Hay mucha gente que eh, no describe nada y solamente diagnostica al final, y uno no sabe qué fue lo que vio para llegar a ese diagnóstico. ¿Mm? Otra cosa es relacionar los resultados de los exámenes que pidió con los resultados de la autopsia. Si uno pidió un examen toxicológico, de paternidad, de los residuos de disparo, de lo que sea, tiene que eh, hacer match o hacer alguna evaluación de para qué sirvió ese examen, para qué uno lo pidió y si permitió aclarar la duda que uno tenía o si no permitió aclararla. ¿Ya? Y solo se pueden plantear las conclusiones que se pueden demostrar. ¿Ya? Uno llevado por el entusiasmo, puedo ponerle, qué sé yo, el conviviente lo arrojó del segundo piso, pero no puede poner eso porque no lo vio. ¿Ya? Solo lo que uno puede ver. ¿Eh?
puede decir fractura con minuta de los huesos de la pelvis, pero no puede poner el conviviente lo arrojó del segundo piso. ¿Mm? Entonces la investigación verá si en realidad la caída del segundo piso o las fracturas esas tuvieron relación con una caída o no. La siguiente, parece que ya estamos terminando. Entonces, el examinador forense tiene que estar muy definido en su vida porque su relación profesional-paciente es muy distinta a la clínica. El médico forense no da ni siquiera una aspirina, sino que se limita a traducir lo que encuentra para los tribunales de justicia. Entonces tiene que ser muy objetivo y no necesariamente empático, lo que no significa que sea grosero, ni descortés, ni nada, eh, pero que tome cierta distancia con los hechos. La confidencialidad es restringida y eso hay que hacérselo ver al examinado, a sus parientes, a su familia, etcétera. O sea, lo que yo sepa de, este, de esta persona o de esta comunidad que no tiene nada que ver con lo que ando investigando, no lo digo. Pero si se trata de algo que sí tiene que ver, lo tengo que declarar, aunque a la persona le parezca mal. Por otra parte, la persona obligada a revivir sus recuerdos se puede sentir revictimizada. Entonces es una lucha por tener buena información y hacerle revivir hechos muy penosos a los parientes, a los testigos, qué sé yo. Entonces, eh, el equilibrio entre ir más allá o más acá es bien difícil. ¿Mm? Y por otra parte está la obligación ética, ¿mm? Que a veces uno dice, esto es tan terrible que no, nadie lo debería saber. ¿Ah? O esto debe saberlo todo el mundo, pero la persona que ha sido víctima no quiere que lo sepa todo el mundo. Entonces, eh, de repente hay que pararse y decir, ¿para qué estoy aquí? ¿A quién le debo yo mi información? ¿A quién le debo mis conclusiones? Porque se trata, cuando es una investigación acerca de desapariciones forzadas o qué sé yo, es un problema social, no es un problema individual. Entonces, si yo quiero prevenir futuras desapariciones forzadas, tengo que decir un montón de cosas, aunque haya espectadores de diversos lados a quienes le moleste lo que yo voy a decir. O sea, tengo que encontrarme con eso y si yo me matriculé como investigador forense, tengo que seguir por ese camino. La siguiente, creo que esta era la última. Bueno, esto lo hice yo para unas presentaciones en derechos humanos. Está en un círculo amplio lo que quisiéramos que ocurriera, es decir, que se lleven a la justicia las personas eh, que cometieron delitos, y que se penalicen y que pasen todo el resto de su vida en la cárcel. Ya. Pero lo que hay y debemos documentar va a ser menos que lo anterior. Indudablemente va a ser menos que lo anterior, porque llegamos tarde, ya se murió, los testigos también se murieron, etcétera. Entonces lo que podemos rescatar es necesariamente menos que lo que ocurrió. Y finalmente lo que podemos demostrar o probar es todavía menos, ¿m? Porque cuando lo presentemos a los tribunales, eh, vamos a tener que argumentar por qué nosotros decimos eso, ¿ya? Entonces, al final, lo que queda de toda la tragedia eh, es, es poco, ¿m? Y eso entonces puede producir insatisfacción y por eso uno tiene que ser lo más transparente posible. Es decir, por ejemplo, si hay predadores que se llevaron huesitos, yo no los voy a poder encontrar y es una cosa que está fuera de mi alcance y por lo menos
Por lo tanto, yo no voy a poder a lo mejor identificar completamente a la persona, ¿ya? Y eso se lo tengo que decir al público, a los medios de comunicación, a los familiares o deudos de las víctimas, ¿m? Como también, por ejemplo, el prometer que uno se va a demorar una semana en esto es súper ilusorio y contradictorio porque a veces no se puede demorar una semana y se puede demorar mucho más. La siguiente. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Quedo disponible para sus consultas. ¿M? La presentación se puede compartir si usted, licenciado Sariñana, lo estima conveniente. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, doctora. La verdad que felicitaciones por tan excelente ponencia. La verdad que me ha disipado en lo personal muchas dudas de cómo apoyar aquí a los colectivos en Jalisco y en México. Eh, Muchas felicidades. La verdad nos ayudó en lo personal. Yo creo que, y hablo a título de todos, a comprender y a entender muchas cosas en la materia de la medicina forense y con perspectiva de los derechos humanos. Le agradecemos infinitamente. Maestro, por favor, si puede poner la constancia que le hice llegar, toda vez que no la encuentro porque voy llegando a la oficina para hacerle pues el reconocimiento a la doctora, su constancia de apoyo y reconocimiento de agradecimiento. Doctora, y se la vamos a hacer llegar vía correo electrónico. También a todas las personas que se inscribieron, a todas las personas que están aquí presentes, por favor, si nos hacen llegar su correo electrónico para hacerle llegar la constancia. Bien, aquí está la constancia, doctor, el agradecimiento, la Fundación Sariñana para la Protección de los Derechos Humanos en coordinación con la Asociación de Investigadores en pro de la justicia de Jalisco AC, otorgan el presente agradecimiento a la doctora Carmen Cerda. Ay, es que no alcanzo a ver, ¿eh? No, no se Eh, preocupe, pero está muy bonito y se los agradezco mucho y quedo a sus órdenes para cualquier otra actividad en la cual les pueda ayudar. ¿M? Muchas Y gracias. no Si se, preo- alguno del... no, s- no se preocupe por los tropiezos en el comienzo, porque esas cosas siempre pasan y Sí, no están en manos de uno solucionar todo. Y lo mismo pasa en este tipo de estudios, que uno a veces no puede solucionar todo y sí, tiene muchas que gracias. bancarse la frustración y tiene que bancarse las críticas y qué sé yo, pero es así, es así. Sí, muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta para la doctora, con todo gusto, abre su micrófono solamente en orden, por favor. Y también comentarles que está la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas con nosotros. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por apoyarnos y estar presente. Solamente darle las gracias a la doctora desde acá, desde Argentina, y comentarle que estoy trabajando con un grupo de médicos forenses para tratar de ver si podemos reavivar la vieja historia de la virtuopsia, aquella forma de ver el cuerpo en 3D a través de una pantalla de televisor. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Ok, si no hay preguntas, Yo, permítame agradecer. Ah, yo perdón. solamente más que pregunta es agradecer a la doctora la exposición que hizo. Me pareció muy bien además que haya podido realizar una exposición también respecto al protocolo de Minnesota, ya en el contexto además de lo que está ocurriendo en México con las fosas clandestinas en Jalisco. Creo que es un aporte. Así que eso, gracias. Todo el tiempo se aprende siempre de la doctora. Gracias, Carlos. Bueno, me queda también agradecer a Adriana Gutiérrez, a Elena Adriana Gutiérrez, por su apoyo, por su participación,
que gracias a ella, pues fue la conexión con usted, doctora, también, pues desde hace muchos años que les conozco y el apoyo que siempre hemos tenido y la atención, su humildad, su carisma, la verdad es de admirarse. A Marcelo también, que nos apoyó también. Marcelo, muchas gracias. Al maestro Manuel García también por su apoyo y quien es tuvo ahora sí que la batuta aquí en, en el aspecto tecnológico, porque definitivamente yo de esta área no conozco nada. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron detrás y apoyaron, ¿m? Eh, porque todas estas iniciativas son importantes, entonces tienen que crecer y hay que ayudar a hacerlas crecer. Sí, así es, y esperamos poder contar nuevamente con su presencia, su apoyo, doctora, porque este es el inicio de mucho trabajo que tenemos en la Fundación Sariñana para la Protección de los Derechos Humanos, para proteger, valer y hacer valer los derechos aquí en México. Como le comento, me disipó muchas dudas que tenía, me ayudó mucho en lo personal para implementar algunos aspectos aquí en México y solicitar a las autoridades competentes se haga de esa manera a lo que yo vi y entendí con usted. Muchas gracias, don José María. Bueno, si alguien no tiene más preguntas, nomás les comento que esta ponencia se grabó y se va a subir al programa al canal de YouTube de la Fundación. Maestro Manuel, ¿gustaría agregar algo más, por favor? Buenos días a todos y todos. Pues nada más sumarme al agradecimiento por la doctora, una excelente ponencia, igualmente muy enriquecedora y pues un gusto. Saludos desde México. Gracias, Emanuel. Licenciada de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, ¿nos podía decir algo, por favor? ¿Gustaría decirnos algo? Está cerrado su micrófono. Presione el icono del micrófono y se activa el micrófono. Ahí está. Ya. Ahí. Parece que tiene problemas con el audio, ¿verdad, licenciada? Ok. Licenciada Diana. Un gusto y esperamos que continuar con más y más casos. Lo bueno sería ir presentando casos, porque tiene casos súper interesantes, Carmen. Sí, me imagino. En cada exposición ir presentando un caso. Son muy Sí, buenos. ¿verdad, doctora? No, usted tiene mucho material, doctora, para poder otorgarnos y darnos más cátedras y más capacitación. Me imagino. Esperamos en un momento dado, doctora, poderle traerle acá a México, precisamente a Guadalajara, Jalisco. Sí, Déjeme ver la oportunidad, los recursos económicos para hacerle venir e invitarla, para que nos dé no sé, un taller, algo que la gente quede así como hoy, muy conforme, muy a gusto, y ver, para traerla acá para que con su conocimiento nos haga capacitar más y nos haga entender más el área de la medicina forense. Bueno, toda la medicina forense tiene distintas áreas. Esto es una visión súper general, pero cada una de esas cosas, por ejemplo, data de muerte en huesos, ¿ya? Es para hablar como 3 días de data de muerte en huesos. O qué sé yo, distintas formas de identificar las lesiones que dejan distintos objetos o armas en los huesos. Los sables, las katanas, los machetes, cada cual deja sus marcas.
la electricidad también deja sus marcas, entonces es para hablar muchos días de todas las cosas que hay. Doctora, una Doctora, pregunta. sí. Adelante, Marcelo, perdón. No, le iba a comentar a la doctora, todos en realidad, dos casos muy lindos de contar y no de investigar, obviamente. Fue un accidente aéreo en un cerro de los más altos que tenemos acá, arriba de los 4.500 metros, y el otro es el tema de las momias de Yuyayraco, en Salta. Estamos muy cerquitos, yo estoy a 100 kilómetros de Salta, que fueron encontradas también a la vera de un volcán. Estaba en su momento activo y están preservadas bajo criogénesis aquí en la ciudad de Salta. Bueno, cada caso es fascinante y deja unas cosas que se pueden averiguar y deja también unas tremendas interrogantes. Entonces, por eso es que es muy, muy importante compartir las experiencias, Sí. porque cuanto más casos se observen y se registren, todas las cosas funcionan mediante patrones, ¿ya? Entonces, las armas cortopunzantes producen lesiones con ciertos patrones. Las armas contusas también, o los objetos contundentes producen lesiones con ciertas características. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, las intoxicaciones también. Cada veneno produce distintas cosas, pero si yo uso 2 venenos, por ejemplo, el asunto se vuelve más interesante y desafiante. O si yo uso más de un arma, o si en distintos periodos usé distintas armas, o si hubo 2 agresores que estaban usando distintas armas. Entonces, uno cuanto más experiencia tenga y más casos vea, también resulta casi una obligación compartir eso, porque cuanto más se comparta, hay más gente que va a saber. Los editores de revistas forenses, de libros forenses, a uno le dicen, tiene un caso, publique, tiene 10 casos, publique, tiene 100 casos, publique, pero publique. ¿Ah? Sí, El caso de Napoleón con respecto a la intoxicación por cianuro, creo que era, o algo que tenía relacionado con el agua. Sí, claro, porque se pensó con los medios que se tenía en la época que esto había sido un suicidio, después se pensó que era un homicidio, después ahora están en que en realidad era, parece, un componente del agua, pero para eso tendríamos que saber si la otra gente que vivía ahí también murió de esa misma forma. Acá en Chile, por ejemplo, uno puede creer que tal o cual persona está siendo dañada por agua contaminada, pero resulta que acá todas las aguas tienen metales pesados porque vienen de la cordillera. sí. Entonces, no hay que decir, oh, tal persona tiene arsénico, sino que qué nivel de arsénico tiene y si es comparable con el agua. Ok. Doctora, tengo una pregunta. A lo que escuché sobre el conocimiento, la preparación de los forenses especialistas y también a lo que escuché en cuestión de que debería ser un equipo multidisciplinario que no tuviera relación con el Estado, en este caso el Estado mexicano. ¿Usted cree que sería factible que la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos interviniera en ese contexto aquí en Jalisco para que hiciera ese grupo interdisciplinario? Y para mí sería lo más viable internacional, con gente realmente especializada para que esclarezca los hechos de aquí de Jalisco. Sí, claro, Es mucho mejor. claro, porque esas personas no van a estar presionadas, que alguna vez le pueden matar a la familia, que alguna vez lo pueden atacar, eh, porque eh, esas cosas se dan, no son invenciones ni son paranoia, se dan esas cosas. ¿Mm? Entonces, Licenciado, Licenciada Cintia,
Lo bueno que está escuchando para ver si se lo podemos Licenciado, yo quería un hacer. poco matizar ahí y reforzar un poco lo que dice la doctora. Yo creo que el ente al cual se puede recurrir es a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la posibilidad de otorgar medidas cautelares, ¿ya? Entonces, eso haciéndolo coherente con el protocolo de Minnesota, es decir, por ejemplo, una cautelar podría ser solicitar que, como medida cautelar, que la Comisión Interamericana, de alguna forma, nombre o proponga una comisión independiente que de alguna forma pueda investigar el caso, porque de hecho hay tela de duda, por lo menos respecto de la sociedad civil, lo que ha salido en la prensa a nivel internacional respecto a este caso en Jalisco, donde claro, hay dudas respecto a la investigación, hay dudas respecto a las familias. Entonces claro, un órgano externo puede ayudar mucho a, yo creo, fortalecer un poco la investigación y que esto de alguna forma pueda finalmente llegar a esclarecer la verdad de los hechos, o sea, con conocimiento objetivo. Sí, sí, claro, me parece más que nada fundamental y exageradamente estricto eso para que podamos llegar al esclarecimiento de los hechos aquí en Jalisco, y no solo Jalisco, sino en todo México, porque sí realmente es una cuestión que nos afecta no solamente en lo personal, sino en lo social y en lo económico, porque no estamos viéndonos como un país que debemos de ser o que presumimos ser de paz y de tranquilidad. Licenciada Cintia, no sé si ya pueda tener uso de la voz. Perdón, maestra Cintia. Hola, buen día. No tenía un acceso al micrófono, pero me conecté de otro aparato. Buen día a todas, a todos. Doctora Cerda, mucho gusto en conocerla. No tenía el gusto, me encantó. Estuve a distancia escuchando. Estamos sobre la marcha trabajando. La doctora Francelia está en 1000 reuniones, pero está encantadísima de haberla conocido y de que la hayan invitado. Son temas muy interesantes, creo que se necesita más capacitación, sobre todo que tenemos como las personas que no estamos dentro del rubro de la criminología, de repente como se prostituye el tema, entonces no somos conscientes realmente de muchas situaciones hasta que ya nos sucede algo o hasta que estamos laborando dentro de una comisión así, nos damos cuenta de la importancia de estar preparados, de estar capacitados y demás. Yo agradezco en nombre de la maestra la invitación, agradezco al panel y muchas gracias, muy interesante, y vamos a tomar sus aportaciones para la comisión. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿más nadie quiere aportar algo? Ok, bueno, pues entonces damos por clausurado a esta ponencia, siendo las 11:16 a.m. de tiempo de México. Me imagino que es las 13:16 p.m. en Chile, Argentina, si no me equivoco, y no sé las otras horas en el resto del mundo, pero agradecemos Argentina, mucho 14, el apoyo 16. y la atención de todos y cada uno de ustedes. Esperamos pronto poder tener otra ponencia igual de interesante con usted, doctora, y que nos siga apoyando en este pues aspecto de mejorar los derechos humanos a nivel internacional. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por invitarme. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día.